¿Quieren que empecemos? Vamos. Ahí están conectándose algunos. Empezar, Pero Enzo. vamos, exacto. Bueno, bárbaro. Gracias a todos por conectarse nuevamente. La idea es hacerlo como hicimos las otras, bien abierto y participativo, relajado y con confianza. Sugerencias para que sea cómodo y ordenado. Las cámaras abiertas porque nos gusta verlos, me gusta ir viendo quién está, quién no está, para ir ordenando un poco, y los micrófonos apagados cuando está alguien presentando, y después los va habilitando cada uno en el momento de hablar, que me piden la palabra por el chat, o me levantan la mano, o me hacen alguna señal. La idea hoy era que Mati Iglesias nos dé una actualización breve sobre el tornillo Polar, que surgió el tema en el Ateneo anterior, y después vamos a tener 4 casos del doctor Niño Gómez, del doctor Hugo Riquetti, del doctor Diego Gerson y del doctor Ezequiel Catá de Córdoba. Así que empezamos nomás, Mati. Dale, bueno, compartir la pantalla y mostrarnos lo que preparaste. ¿Ahí se ve completo? Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Iglesias, un poco para hablar de lo que es el Polar Screw. Dentro de los objetivos, ¿sí? Un poco explicar los conceptos, bien, hablar un poquito de algunos casos que ya fueron presentados, algunos que no. Actualización, simplemente mostrar 2 artículos y un poco las conclusiones al respecto. Bueno, los conceptos función por Crete. La definición es parante metálico, ¿sí? Que se utiliza para, parante metálico para bloquear o guiar el tráfico, ¿sí? Ese era como el concepto básico. Dentro de las indicaciones, es bastante amplio en cuanto a lo que son huesos largos. Puede ser tanto epífisos metafisarios, diafisarios o metafisarios distales, ¿sí? En fracturas comminutas, la idea es que, bueno, ahora con el tema de las funciones, ¿sí? Que cumple, que es un método de reducción indirecta, asiste en la reducción, esto quiere decir al clavo, aumenta la estabilidad, o sea, la resistencia del constructo, aumenta la rigidez, esto del implante, ¿sí? Y a nivel distal también resiste las fuerzas musculares a través de este tornillo. Esto es un ejemplo muy gráfico, ¿sí? Video que me brindó el doctor Niño Gómez. Esto es un poco de lo que escribía Crete, en definitiva, ¿no? Guía para el tránsito. En este caso es una cinta en un aeropuerto, ¿sí? Como vemos como las valijas a través del poste, ¿sí? Van redireccionándose por la cinta transportadora, ¿sí? Esto es bien gráfico a lo que es un Polar Screw. Bien. Ahora bien, lo que sabemos es que, bueno, Polar Screw actúa como riel, ¿sí? Y siempre la indicación es colocarlo en la concavidad de la deformidad, tanto en el plano sagital como en el frontal. Sí, ahora igualmente este video lo vamos a hacer un poco más amplio. En cuanto, bueno, no solo es la concavidad, sino también es el ángulo agudo. Esas son las 2 indicaciones precisas de dónde colocar este tornillo Polar. ¿Bien? En definitiva es ponerlo donde no quiero que se dirija el clavo, ¿sí? Es para conseguir una correcta alineación en cuanto a lo que es la reducción de la fractura. Bien, y como ya dijimos, esto puede ser colocado tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Estos gráficos son gracias al Vasco, ¿sí? Y acá vemos otro video que también me facilitó Daniel, ¿sí? Que es un video de la O, en el cual acá dice, evita el decalaje y el campaneo. Esto fundamentalmente en las fracturas distales, ¿sí? Donde tenemos que el ancho del canal medular, por supuesto, es mayor a lo que es el diámetro que podemos colocar del clavo. Entonces, en definitiva, en este caso vemos que se colocan 2 tornillos Polar, ¿sí? Que la función de este segundo, el que está proximal a la fractura, ¿sí? Es reforzar el efecto del primer tornillo, ¿sí? Para darle mayor estabilidad a lo que es el constructo y evitar en esos casos de fracturas distales, ¿sí? Darle mayor estabilidad. Ahora bien, acá vemos como en una fractura proximal, ¿sí? A través de Polar en el plano sagital nos facilitó la reducción, ¿sí? Y el ingreso del mismo. Dentro de lo que es la técnica quirúrgica,
¿sí? Las opciones están, bueno, es colocar esa guía, bien, y después una mecha, en la bibliografía está descrito que se utilizan 3,5, tornillo 3,5, de 4, de 5, bien, la idea es colocar la mecha y posteriormente el tornillo, bien, y esto es un ejemplo que ya le había mostrado al Vasco en el Ateneo anterior, cómo a través del Poler, ¿sí? Obtenemos esa reducción indirecta. Igualmente, esta técnica no está exenta de complicaciones, porque a través de colocar el clavo, podemos provocar una extensión de la fractura, una fatiga misma o ruptura del tornillo. Bien, cuando se está colocando el fresado, ¿sí? También se puede romper la fresa, ¿sí? Sobre todo esto en pacientes jóvenes que tienen un hueso más duro, ¿sí? Ahí muestra el resultado de esa reducción que se utilizó. Este es el mismo caso que había presentado el Vasco el Ateneo pasado. Bien, ya era un poco simplemente mencionar dos artículos que me llamaron la atención, como en este caso del año 2019, un estudio también que fue retrospectivo, cómo ellos lo utilizaban para corregir desejes posoperatorios, ¿sí? Retiraban los cerrojos distales y a partir de colocarle un Steinmann, ¿sí? Realizaban la nueva reducción con la corrección de los desejes. Describían también que sin la utilización de los tornillos Poler, el deseje o la no unión iba hasta el 12 al 15%, y con el venimiento o la utilización de los Poler Screw, esto bajó un 4 o un 5%. Y ahora este último artículo, que nada, si bien habla solo exclusivamente de fracturas distales, sí, me pareció bien gráfico, y a su vez también un poco en estas fracturas distales que mencionaba que agregarle la placa al peroné le aumentaba la estabilidad, ¿sí? En estas fracturas distales. Entonces este autor Goldsack, se presentó en el año 2019, hizo un estudio prospectivo durante 4 años, ¿sí? En el cual dividió en 3 tipos según el trazo de la fractura. Las tipo 1 eran de trazo simple con extensión hacia medial, las tipo 2, ¿sí? Eran fragmentos en cuño tipo B, ¿sí? Con la extensión también de la fractura hacia medial, y las tipo 3 con extensión hacia lateral. Y la diferencia entre las A y las B las hacía en cuanto a la fractura, la extensión de la fractura proximal involucraba al peroné. Él describió este autor que presentó 67 casos, de los cuales 22 utilizó fijación de peroné porque fueron tipo B, ¿sí? Con un 100% de consolidación en ese estudio de evaluación. Es por eso que, bueno, para ir simplemente en esta breve charla, las conclusiones al respecto de lo que es el tornillo Poler, ¿sí? Es un método de reducción indirecta, debe colocarse en el lado cóncavo o en el ángulo agudo, que es en definitiva hacia donde no quiero que vaya el clavo, y la bibliografía demuestra que hay mayor tasa de consolidación y alineación, ¿sí? Utilizando este método. Bien. Así que bueno, eso, nada, simplemente breve y conciso un poco de lo que es la función del tornillo Poler Screw. Muchas gracias. Enzo está en silencio. Gracias, Mati. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que a partir de la inquietud que surgió en el Ateneo pasado sobre el tema, clarificaste bárbaro, y principalmente en las fracturas de tibia distal, que son de difícil manejo en cuanto a la reducción y demás, y encima aportaste el dato de los osteosíntesis asociado, ¿no?, al peroné, que creo que estuvo bueno. ¿Alguna pregunta antes de pedir alguna consideración? Sí, puedo hacer, Hugo. ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Buenas tardes. ¿El Poler puede quedar puesto o se saca? Cuando queda, No. ¿aumenta la estabilidad? ¿Cómo algo de eso? La idea es que quede puesto para darle mayor estabilidad, porque por lo general se colocan clavos más finos de lo que con respecto al diámetro del canal, sobre todo en esas fracturas distales, donde el ancho del canal es mucho mayor a lo que es el diámetro del clavo posible. Kretek, cuando describió la técnica, él utilizaba clavos finos, de 8 o 9 de diámetro. Él asociaba la utilización de los tornillos, los Poler, y con eso él describía que le daba mayor estabilidad al constructo. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, Diego. Matías, una pregunta es, para el que está acostumbrado a usarlos. Hay distintos momentos dentro de la misma cirugía
en las cuales vos podés decidir poner un polar. Lo podés Sí. programar antes de la operación, necesitar engrosar la cortical, o durante la cirugía. Técnicamente, yo hago una cosa, pero te pregunto a vos, vos ponés el clavo, ves cómo se comporta el clavo, a ver si necesitas un polar, o rutinariamente vos vas con la idea de poner un polar para que roce ahí y te mejore en la reducción. Porque están las dos posibilidades, ¿se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Es que me facilitan aquellas fracturas distales, sí, con ese trazo espiroideo que son de difícil reducción. Con el polar me facilita esto. ¿Sí? Claro, porque ponen en el video que vos mostrás, está buenísimo, pero vos viste que con el fresado y vos vas poniendo el clavo se empieza a reducir antes de llegar al polar. Después con el polar se termina de corregir. Entonces, Sí. una posibilidad es poner el clavo, ver el varo del valgo y quizás ahí vos ves el lugar exacto donde podés poner el polar. Retirar, Claro. volver, poner retirarlo parcialmente, poner el polar, Sí, pero sí, sí. esto es partes técnicas, cómo le es más cómodo a cada uno de los que lo usan habitualmente. Sí, eso es dependiendo de cada uno. Por eso uno lo puede ya planificar de entrada, siempre y cuando él piense que le va a dar más estabilidad, porque lo que se asocia también a la fractura de peroné también. En definitiva, el poder también le da mayor estabilidad. Ujú. Bárbaro, Vasco. Básicamente, y creo que Mati lo explicó muy bien, las dos funciones del Polar Screw. Cuando uno lo va a usar como método, entra en la aplicación preoperatoria. O sea, yo voy a saber dónde tengo que poner el tornillo para ayudarme a reducir la fractura. Y otro es el aumento de la estabilidad. Son dos temas distintos. Si vos ves que el clavo queda muy inestable, a pesar de haberle puesto los cerrojos habituales, le querés sumar estabilidad y le ponés polar de los dos lados si querés. Podés poner uno de un lado y del otro del clavo para que hagan de corticales falsas. Y como dijo Mati recién, esto ocurre más que todo en fémures distales, donde los clavos siempre quedan enormes. Siempre El quedan. ancho del canal. Es al revés. Exacto. Básicamente es eso. Y un comentario que quería hacer, que el otro día presenté un caso en el Hospital Británico de Montevideo, y Fernández de Loca, que es un tipo bastante, que hace mucha osteosíntesis, no usa los polar. Y la respuesta de él es que tuvo inconvenientes en la colocación de los polar por fracturas, que también lo cometió Mati. O sea, en la introducción del clavo, cuando hace pared contra el polar, muchas veces hacía fracturas lineales o volaba la cortical. Entonces hay que tener cuidado en qué huesos poner el polar. Yo no lo pondría en un tipo con corticales malas, un osteoporótico, por ejemplo. No lo usaría como método de reducción indirecta, porque el riesgo de fractura o que se te vuele el polar al diablo es importante. Pues hay que tomarlo como que es un método más para conseguir reducción y para que te ayude a mantener esa reducción, pero no es el único. Bueno, buenísimo. ¿Alguno que quiera hacer alguna consideración antes de cerrar este tema? ¿Me escuchan? Sí. Se escucha, se escucha. Pero muy Creo bien, que ha estado buenísimo. perdóname, creo que ha estado muy claro. Matías hizo una muy buena presentación, los puntos básicos los dijo. Para los que no tenemos ninguna experiencia, en mi caso, por supuesto, me ha ayudado. A mí creo que me ha servido mucho. Gracias, Mati, por tu explicación y tu claridad de conceptos. Gracias.